religión judía tiene una serie de características que hacen que sea posible que allí, en esos esquemas, Dios se revele más plenamente. La primera cosa que cambia es que el concepto de historia no es un concepto cíclico, circular, como este primero, sino que es un concepto dinámico, lineal, en el que hay un comienzo y hay un fin. Y eso le da una seriedad enorme a cada uno de los eventos o de los momentos en los que vivimos en la historia. Porque lo que nosotros hacemos quedó hecho y lo que dejamos de hacer no se hizo. Y de lo que vayamos haciendo se va a derivar el que la historia se oriente en un sentido o en otro. Por tanto, el hombre puede influir en el rumbo de la historia. Y las cosas se invierten aquí. Dios es el sujeto primero de esta historia, y es el que toma la iniciativa. No es el hombre el que toma la iniciativa, sino Dios, el que toma la iniciativa de crear al hombre y de establecer con él una alianza. La religión aquí es motivada por la necesidad que tiene el hombre de aclararse sobre el futuro. Es la necesidad del hombre la que hace surgir la religión. Acá es al revés. Dios necesita del hombre para que realice su proyecto en la historia. Y de ese proyecto el hombre no va a ser objeto, sino el sujeto segundo, el colaborador de Dios en este proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Si nosotros nos fijamos en nuestro mundo, en su dimensión material, o en el mundo vegetal o en el mundo animal, vemos que las cosas funcionan muy bien, no hay problemas allí. Los problemas empiezan en el mundo humano. Ahí es donde las cosas no marchan de acuerdo al plan de Dios. Y eso es lo que es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es la reordenación de las relaciones. Eso es todo lo que Dios quiere que suceda en la historia. Las relaciones en 4 niveles: del hombre con Dios, del hombre con el hombre, del hombre con el mundo y del hombre consigo mismo. En este primer momento judío, ¿cómo debe ser la relación del hombre con Dios en un contexto en el que hay pueblos con múltiples dioses? Dios le dice que lo tiene que tratar como el único Señor. No hay otros dioses fuera de él, y si el hombre se va tras ídolos, el que va a salir perjudicado es el hombre, por buscar fundamento en donde no existe. ¿Cómo debe tratar a los demás? En una doble medida, de acuerdo a si son pueblo de Dios o no son pueblo de Dios, los extranjeros. Se trata de manera distinta a los que son pueblo de Dios y a los que no lo son. En este momento judío, en el que no podemos dejar de descubrir una visión racista de la religión, una preferencia de Dios por una raza. ¿El mundo qué es para el judío? Es la tierra propiedad de Dios que la ha prestado para su pueblo, para que todos vivan de los bienes de la tierra. Pero sigue siendo propiedad de Dios, está prestada solamente a los hombres. Por tanto, nadie puede apoderarse de ella para su propio beneficio, sino que tiene que compartirla con los demás. Y de ahí el que nos encontraremos en el momento en que veamos las leyes de Israel con una legislación social sumamente fuerte,
protegiendo a los más pobres, porque todos los miembros del pueblo de Dios son de Él, y para ellos ha dado Dios la tierra. ¿Cómo tiene que verse entonces el hombre a sí mismo? Tiene que verse como siervo de Dios y como miembro del pueblo de Israel. No es el centro de los demás, sino que está referido a Dios como su Señor, a los demás como miembros del pueblo. Con esto centra al hombre. No puede haber aquí una mentalidad individualista, egocéntrica, sino que tiene que estar en función de los demás. Lo que Dios espera del hombre es que le responda, y que le responda cumpliendo este proyecto y haciendo que el mundo entero y que toda la historia se configure de acuerdo a este proyecto. Y esto es lo que va a ser la fe. La fe judía va a consistir en vivir de tal manera, comprometido con la historia, que se va a trabajar porque esta historia se organice de acuerdo a este proyecto de Dios y en ella se reordenen las relaciones. La fe pues va a estar normada por la ley, el cumplimiento de la ley, de las prescripciones que norman todas estas relaciones. Pero hay también una segunda respuesta del hombre, la respuesta religiosa. La religión consiste en una serie de ritos, de símbolos que van a nacer de la fe y que van a confirmar esta fe. Tiene que haber pues una interrelación entre la religión y la fe, y es toda la vida centrada en torno al templo, los sacrificios, las oraciones, los ayunos, etcétera. Esta religión va a tener sentido en tanto en cuanto nace de la fe y la refuerza. Pero la tentación de la humanidad ha sido el pensar que este es el lugar más importante de la relación del hombre con Dios, porque además es el más fácil. Es muchísimo más fácil ofrecerle víctimas ajenas a nosotros, a Dios, que cumplir su ley, que es reordenar la historia de acuerdo a su proyecto. Y esto siempre lo estará cuestionando Dios a través de los profetas, diciendo: ¿a qué me traen tanto víctimas y ofrendas y sacrificios? Estoy harto de todo ese cúmulo de fiestas que han organizado en mi nombre. Lo dice en el capítulo 1 del libro de Isaías, a partir del versículo 10. Y después de rechazar estas actividades religiosas, da la razón. Cuando ustedes extienden las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé, porque sus manos están llenas de sangre. No han cumplido la ley, no han reordenado las relaciones entre ustedes. Y entonces viene la exhortación de Dios: lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, enderecen al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda, y entonces vengan y hablamos. Así que Dios condiciona la relación del hombre con Él a nivel religioso con el cumplimiento de las obras de la ley, es decir, con la expresión de la fe, con cumplir su proyecto en la historia.